último bloque, el bloque jurídico, como todos los viernes ahí. Me cambié de cámara ahora. Y vamos a hablar específicamente de lo que son los procedimientos especiales de la ley de tribunales de familia y también en algún momento violencia intrafamiliar. Y para eso ya estamos con nuestro amigo de la casa, Pablo Contreras. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, comentémosle a la gente entonces un poco en qué consiste. Yo te voy a dejar en tu disertación y yo me voy a quedar aquí calladita escuchando atentamente. Pero ahí me puedes ir preguntando porque son cosas en realidad que No, vamos a se te hablar hoy explica día. muy bien, yo me quedo tranquila. Son cosas en realidad bastante cotidianas, así que por eso hoy día vamos a tocar varias situaciones bien puntuales que en realidad a muchas personas le ocurren. Vamos a hablar de las autorizaciones para salida del país de menores, ¿Ya? la autorización para venta de inmuebles también de menores de edad, la patria potestad, qué es la patria potestad y qué utilidad podría tener, y finalmente vamos a hablar resumidamente de la violencia intrafamiliar, qué se puede hacer, dónde hay que recurrir, quién comete y qué es un acto de violencia intrafamiliar. Perfecto. Comencemos con la autorización para la salida del país. ¿Te parece? Ok, bueno, Súper. este es un tema que normalmente tiene relevancia cuando un menor quiere salir del país, pero normalmente no vive con ambos padres, ¿ya? Porque lo que primero hay que tener presente es que cuando un menor quiere salir del país, requiere de una autorización de ambos padres para poder salir del país, no solo de uno, sino que de Claro. los dos. Lo que pasa es que ¿por qué normalmente tiene esto relevancia? Es cuando, por ejemplo, el hijo vive con la mamá y resulta que tiene una mala relación con el papá. Y Mm, habitualmente esta autorización no se da. Porque en el fondo hay dos formas de entregar una autorización para salida del país. La primera de las formas es a través de una autorización que se firma en notaría pública, donde el padre o madre, o ambos, porque puede que el niño no viaje con los padres, entrega esta autorización para que salga desde determinado lugar hacia determinado destino por X cantidad de tiempo. Eso, se puede estipular también la cantidad de tiempo De también. hecho, se debe estipular la cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el niño o el padre o madre que sale con el niño, o incluso este tercero que podría no ser el papá, que podría ser los abuelos, por ejemplo, tienen una obligación de devolver al niño en las fechas que están pactadas. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que tener claro que habitualmente esto va a ser un problema únicamente cuando no hay una buena relación entre los padres y uno de los padres que no tiene cuidado no quiere que salga. Porque si no, basta con que ambos padres o el que no va a ir al viaje firmen una notaría, ese documento que se va a emitir con firma electrónica avanzada va a ser requerido al momento por funcionarios de extranjería para poder salir del país. ¿Ya? Entonces, hasta ahí yo creo que no hay mucho problema, es un Claro. trámite. El problema viene cuando la mamá, por ejemplo, que tiene el cuidado, le dice al papá, mira, ¿sabes qué? Necesito sacar al niño del país, y el papá se niega. No, le dice no. O también puede haber la posibilidad de que no haya ninguna relación con el papá y que el papá en realidad, o la mamá, eso también es una posibilidad, ni siquiera sea ubicable, que eso muchas veces también O ocurre. sea, eso, que tenga contacto entonces cero, Cero, y ni tanto siquiera con el niño sepamos como... dónde Ya. está el papá. ¿Qué se hace en esos casos, Pablo? Y aquí es donde esto tiene importancia, en realidad mucha importancia, es que existe una autorización que puede dar el juez de familia, ¿ya? Esta autorización tiene dos aristas que son distintas. La primera, el primer escenario es que se trate de un padre que es ausente en su régimen de visita o que no tiene regulado régimen de visita y que sea además un padre que, por ejemplo, si tiene regulado alimentos, no pague las pensiones alimenticias, ¿ya? Si en estos dos casos se da un padre que no cumple el régimen de visitas que tiene regulado un régimen de alimentos y no cumple con un con el pago de los alimentos, y esto obviamente está acreditado a través del Tribunal de Familia, yo le puedo solicitar directamente al juez de familia que autorice la salida del país del menor. Con ciertos requisitos obviamente, que se trate de un viaje que es transitorio, que sea en beneficio del niño y que en realidad va a durar un tiempo determinado y que además, y esto es un requisito que piden la mayoría de los jueces de familia, es que yo tenga los pasajes de ida y de vuelta comprados. ¿Por qué? Porque si solamente tengo el pasaje de ida, No asegura no nada asegura el que la tema de persona retorno. vaya a volver, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, lo que hay que tener claro es que si este es un papá incumplidor, el tribunal no le va a pedir la opinión. El tribunal lo va a decidir solo en un procedimiento rápido y sumario, en que probablemente en un plazo de un mes y medio, vamos a tener la autorización. Pero tenemos la otra posibilidad, que sí sea un padre presente, que sí cumpla con el pago de su pensión de alimentos, pero que se niegue por cualquier ¿Por motivo. X motivo? En ese caso, el tribunal va a ordenar que se notifique al papá y el papá va a tener un plazo para contestar esta solicitud donde tiene que explicar los motivos por los que se opone.
Y ahí el tribunal, en una audiencia, va a determinar si esos motivos son valederos o no lo son, y además la madre deberá demostrar y deberá probar que es un viaje que tiene ida, que tiene retorno y que va a ser, y esto es súper importante, en beneficio del niño. No sé, por ejemplo, cuando el tribunal podría no autorizar una salida del país, supongamos que la mamá va a trabajar al extranjero, o el papá va a trabajar al extranjero, o va a estudiar al extranjero y quiere llevar al niño por un tema de que no quiere dejarlo en el Claro. país. En esos casos es probable que el tribunal no lo autorice porque en el fondo no es un beneficio para el niño. Pero, por ejemplo, si es un viaje de placer, de vacaciones para Por- la familia, eso sí, Sí, normalmente el tribunal lo porque autoriza. generalmente esos Sí. son como los principales motivos en algunos casos por los que la gente viaja al extranjero, Efect- fuera de los que tú mencionaste. Por eso te preguntaba. En el más del 90% de los casos Claro. el tribunal lo autoriza. Claro, Sí. perfecto. Ahora, aquí hay un tema súper importante y que la verdad yo se los recomiendo desde ya. A nosotros nos llega mucha gente justamente por ese tema, un viaje de placer o de repente un viaje de gira a fin de año. La mayoría de los niños claro. tienen muchos niños tienen 17 cuando tienen que viajar. Y ocurre que llega la gente, no, mire, ¿sabe qué? Yo viajo el próximo mes, o viajo en 3 semanas, o en un mes y medio. El problema es que este procedimiento, en su versión más rápida, cuando no se le pide autorización al papá, tarda entre un mes y medio. Y cuando se le tiene que pedir autorización al papá, tarda de 3 a 4 meses incluso. Entonces la recomendación es, si ustedes ya saben que muchas veces esto se sabe con anticipación, tramítenlo desde ya. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre es que no se alcanza la autorización. Claro, porque generalmente estos viajes son en cuarto medio, a fin de año, entonces Lo pueden claro, pedir uno a puede- principios de año, claro, por a ejemplo. principios de año para evitar, O porque in- esos son viajes estipulados, se sabe. Exacto. Claro. O por ejemplo, cuando ustedes compran un pasaje de avión, muchas veces la gente también se programa. Supongamos aprovechan algún Cyber Day, una cosa así, y compran, no sé, pues en mayo los pasajes para enero. Hay tiempo entonces. Claro, Pero sí. lo que no pueden hacer es llegar en diciembre, donde un abogado y digan, necesito autorización para enero. No. Lo más probable, o sea, cualquier abogado les va a decir, no vamos a alcanzar, por mucho que les puedan dar. Y ahí empiezan a correr el pasaje, y a veces no logran cambiarlo, y al final Se pierde se todo. pierde el viaje. O viaja la mamá sin el hijo. Bueno, es una posibilidad también. Vamos a hablar también de la autorización para la venta de inmuebles. Esto Perfecto. es bastante similar, ya está dentro de lo que se enmarca en los procedimientos voluntarios. Les voy a explicar un poco el contexto. Cuando yo tengo un hijo o hija que tiene propiedades, la mayoría de la gente dirá, pero bueno, pero ¿cómo es posible que un niño tenga propiedades? ¿Cómo adquiere una propiedad? La verdad es que normalmente esas propiedades se pueden haber adquirido por una herencia. Herencias. Supongamos que falleció la mamá o falleció el papá y el hijo es heredero. Él o los hijos son herederos. O al revés, supongamos que el papá falleció hace mucho tiempo y el papá recibió una herencia. Y recibió una herencia, por ejemplo, de parte de los abuelos de los niños. Y resulta que en realidad los niños, como representan al padre, son dueños de estos derechos. O puede también que en algún momento uno de los padres haya comprado alguna propiedad a nombre de los hijos, que también es posible de hacer. Y en el futuro, por ejemplo, esos derechos se quieran vender. Y la verdad es que la mayoría de la gente tiende a pensar, bueno, va a firmar el papá o la mamá que tiene el cuidado o la patria potestad. No, no es así. Porque la ley lo que hace es proteger el patrimonio de los menores. Estamos hablando de menores de edad, ya no importa la edad que tengan. Perfecto. Los menores no pueden firmar por sí mismos y requieren una autorización especial para poder hacer esta venta. Y esa autorización que le damos nosotros a menores de edad la da el juez de familia. Entonces, supongamos que yo quiero vender una propiedad donde un niño tiene un derecho, inclusive, y esto es súper importante, a veces ocurre que sucesiones, por ejemplo, donde que viene de los abuelos, quieren vender una propiedad. Están todos de acuerdo. Pero resulta que uno de los hermanos falleció y tiene los hijos, y esos hijos son menores de edad. No van a poder vender hasta que un juez de familia autorice que esos derechos de esos niños sean vendidos. ¿Y cómo se hace? Es muy similar a la autorización para salir del país. Se hace una solicitud voluntaria por parte del padre o la madre que tiene en este caso el cuidado personal, donde se explica por qué se quiere vender. También se exige, y ojo con esto, que esto es súper importante, que haya un documento con la persona que quiere comprar la propiedad, donde hay una promesa de compra-venta. Ah, ¿Por perfecto. Eso qué tiene que estar asegurado. Sí, mire, no es un requisito que esté en la ley, pero la mayoría de los jueces lo solicitan por lo siguiente, y se los voy a explicar. Lo que ocurre es que yo le podría decir al juez de familia que quiero vender la propiedad, y el juez me va a decir, muy bien, ¿y en cuánto? Ah, es que no lo sé todavía. Y ocurre que lo que la ley exige es que el juez cautele los derechos de este niño. Entonces ustedes pueden entender que a lo mejor estos derechos podrían ser burlados si yo los vendiera en 1 peso, o en 10 pesos, o en 1000 pesos. Entonces por eso que el juez de familia exige que haya una promesa de compra-venta para que ya esté determinado el precio. Y que tengamos certeza de que esos niños en definitiva van a recibir una cantidad de dinero adecuada a los derechos que tienen.
Esta solicitud son ante juez de familia, pero también tienen un protocolo especial, y por eso, nuevamente, al igual que la autorización de salir del país, no es un procedimiento rápido, y en realidad es un procedimiento bastante lento. ¿Por qué? Porque existe un... ¿Puede demorar años? No, no sé si años. Ah, ya. Va a depender de las circunstancias de cada caso, por cierto, Pero pero claro. en general es menos de un año. Ah, Ya. perfecto. ¿Cuál es quizá el trámite un poco más lento? Que se requiere un informe emitido por el defensor público. ¿Quién es el defensor público? Es un funcionario del Poder Judicial, el cual normalmente existe uno solo por región, por ende, por eso no es algo tan rápido, donde este defensor de ausentes va a autorizar o no, va a emitir un informe donde va a decir es conveniente que se vendan estos derechos o no es conveniente que se vendan estos derechos. Normalmente, ¿cuándo no va a ser conveniente que se vendan los derechos? Un ejemplo, supongamos que los niños viven en esa propiedad sobre la cual tienen los derechos y se quiere vender y en realidad la persona que está vendiendo, que puede ser la mamá o el papá, no tiene una asegurada vivienda para el niño. Normalmente en ese caso el tribunal no va a autorizar que se vendan los derechos porque en el fondo es el lugar que sirve de residencia para los niños. Siempre esto tiene que ser pensando en el interés de esos niños. Ahora, si se trata de una propiedad sobre la cual ellos no viven y tienen una pequeña porcentaje de participación, es casi seguro que el tribunal va a autorizar porque en el fondo van a recibir una cantidad de dinero que hoy día no tienen sobre una propiedad que tampoco ocupan. ¿Ya? Perfecto. Pero siempre, como les dije, igual que el caso anterior, háganlo con tiempo. ¿Ya? Existe otro derecho que también se enmarca dentro de las solicitudes voluntarias, que se denomina la patria potestad. Eso, expliquemos qué es, porque Ya. por ejemplo a mí me suena chino mandarín, me imagino que a muchas personas igual, entonces ahí para que la gente también vaya entrando en terreno con nosotros. Para entenderlo, y por eso quise tocar primero la autorización para venta de inmuebles, hay que tener presente que la regla general es que los niños menores de 18 años no tienen bienes. Eso es como la regla general. Claro, Pero como dijimos, hay casos en que ya por una herencia, porque los papás decidieron comprar algún bien a nombre de sus hijos, los hijos podrían tener bienes. Entonces la patria potestad adquiere relevancia ahí. La patria potestad es el derecho que tiene de administración sobre los bienes de una persona menor de edad que tienen ambos padres o uno solo de los padres. Y eso les va a permitir en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los inmuebles requieren autorización, pero los bienes muebles no. Por ejemplo, si el niño tuviera un vehículo, en estricto rigor el padre que tenga la patria potestad va a poder vender ese vehículo. Y esto también adquiere mucha relevancia cuando, por ejemplo, estamos hablando de menores de edad que tienen alguna discapacidad. Y muchos sabrán que los menores que tienen un grado de discapacidad tienen ciertos beneficios tributarios y dentro de esos beneficios la posibilidad de adquirir, por ejemplo, un vehículo en zona franca sin el pago de impuestos correspondientes, que están bastante más baratos y tienen la posibilidad de traérselo a una región. Pero ocurre que muchas veces esos vehículos después se venden y que es un muy buen negocio también porque ese vehículo que se compró a un valor menor se puede vender a un valor mayor. y hay ganancia, y se puede Y comprar hay una uno más ganancia, nuevo. uno más nuevo y puede ser también Claro. siempre en beneficio de este niño. Pero el problema que hay es que ese vehículo es del niño. Entonces, quien lo vende, quien tenga exclusivamente la patria potestad. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces la patria potestad, según lo que dice la ley, recae en ambos padres. Entonces, como recaen ambos padres, justamente, y a veces ocurre que uno de los padres que tiene el cuidado, eso se tiene que regular. Normalmente se va a regular cuando yo demando de cuidado personal. Pero ocurre que en el 90% de los casos, en realidad no está regulado el cuidado personal. ¿Por qué? Porque si bien yo, mamá, me hice cargo de mi hijo, el papá no vivía conmigo, pero se dio en la práctica. Yo no fui a un tribunal a pedirle que me entregue el cuidado personal. Entonces, si yo requiero la patria potestad, tengo que iniciar un procedimiento que es bastante rápido, que un procedimiento voluntario, donde yo le explico al tribunal que los hechos tengo la patria potestad, voy a tener que notificar al papá, y una vez que esté notificado al papá, si no hay oposición, se va a entregar la patria potestad a la mamá en un procedimiento que puede tardar entre un mes y 2 meses. O sea, es Pablo, bastante disculpa, en el caso de que ambos tengan lo que es la patria potestad, ambos tienen que estar de acuerdo para la venta entonces Exacto, de los exacto. artículos. Bueno, hablamos, por ejemplo, el vehículo, que era el ejemplo que estábamos hablando ahora. Justamente, o incluso administrar cuentas que pudiese tener el niño. Supongamos que el niño recibió una herencia y está en una cuenta bancaria. Va a requerir también que tenga la patria potestad. Que ambos estén de acuerdo. Ambos. En el caso que Esa es la ambos- regla general. Claro. Lo que pasa es que la regla general es que, independientemente de que los padres vivan separados o no, la ley dice que le corresponde a ambos padres. No, claro, por eso te preguntaba. Entonces ambos tienen que estar de acuerdo de igual Ambos tienen que forma estar de acuerdo. hasta que se pueda regular. porque Y si puede no, regular se en algunos tendrá que casos. regular la patria potestad directamente. Perfecto, clarísimo, como el agua. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que es la violencia intrafamiliar, quizá que es un tema que le puede afectar en realidad a muchas personas. Lo primero que hay que tener en claro es qué es la violencia intrafamiliar. Es un tema un poquito más simple, pero es más amplio de lo que normalmente se piensa. La ley define a la violencia intrafamiliar como todo acto que pueda afectar la vida o la integridad física o psíquica de una persona.
Es decir, no solamente estamos hablando de maltratos físicos, sino que también cuando se le dice un garabato, cuando existen insultos, denostaciones a una de las partes, ¿ya? Pero este maltrato que hablamos que puede ser físico y psíquico también puede adquirir otras dimensiones, como el maltrato económico o como la violencia sexual, que se puede dar incluso dentro del marco de la pareja. Entonces, la violencia intrafamiliar en realidad trata de proteger todo el aspecto físico y psíquico que se da entre las personas. Normalmente asociamos la violencia intrafamiliar a las parejas. Estamos hablando de las Claro. parejas, ya sean convivientes civiles, sean matrimonio o tengan una relación sentimental. Pero la verdad es que es mucho más que eso. La ley dice que en realidad la violencia intrafamiliar se puede producir entre papás e hijos, entre nietos, entre bisnietos, entre tíos, entre O sea, hermanos. puede ser una relación no lineal, básicamente, por Puede ser así. colateral también, Claro. ¿ya? No, 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 claro, pero me refiero que todas entran entonces dentro de Mientras sean de este- parientes, Claro. básicamente para que se entienda, porque la ley no lo dice así, habla del colateral hasta el cuarto grado, de el ascendente hasta tercer grado, pero es un poquito más complejo de entenderlo, pero básicamente son papá, mamá, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, nietos y bisnietos. Perfecto. Y eso también se da por el lado político, porque estamos hablando aquí de los consanguíneos, pero por el lado de los parientes políticos tiene el mismo alcance. Perfecto. Ya. Pablo, por si acaso, estamos a 2 minutos. Ahí me acaban de decir por interno, puedes tomarte tu tiempo para terminar tranquilo Ningún este problema. tema, ¿ya? Yo creo que vamos a tocar el aspecto más Para que no importante. esté apurado. Ok, vamos a tocar el aspecto más importante. En el fondo, ¿qué hacer cuando hay violencia intrafamiliar? Yo creo que eso es lo que la mayoría de las personas quieren verlo. La verdad es que lo primero que tienen que hacer es que si tienen alguno de estos maltratos, ustedes pueden hacer una denuncia directamente ya sea al Tribunal de Familia, al juez de garantía, a las policías, ya sea carabineros o la policía de investigaciones. Dependiendo del tipo de maltrato, es donde yo podría recomendarles dónde hacer la denuncia. Si es un maltrato que no es físico, es decir, es un maltrato más de violencia psicológica, denuncien directamente al juez de familia. ¿Ya? De hecho, el juez de familia va a actuar mucho más rápido que un tribunal penal por la naturaleza misma del procedimiento. Al contrario, si es un maltrato ya más grave que ha pasado a golpes, vayan directamente a Carabineros a hacer la denuncia, los van a llevar a contratar lesiones y Carabineros va a tomar el procedimiento y va a hacer la denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía posteriormente lo va a llevar ante el juez de garantía. Yo creo que eso es lo primero que tienen que tener claro. Perfecto, súper. También me gustaría hablar levemente de una nueva figura de violencia intrafamiliar que creó la ley, que se denomina la figura del no pago de pensión de alimentos. Cuando se hizo la modificación a la ley de alimentos, se estableció una nueva figura que dice que el no pago permanente y reiterado de la pensión de alimentos también También es constituye violencia intrafamiliar. Y esto es un tema también importante porque ocurre que muchas veces también se regulan alimentos no solo en favor de los hijos, sino que también en favor del cónyuge. ¿Y qué ocurre? Que como esta nueva figura señala que el no pago de esta pensión alimenticia puede ser considerado violencia intrafamiliar, también puede ocurrir que aquel cónyuge al que no se le pagan los alimentos pueda demandar de divorcio culposo, amparado en que se están ejerciendo actos de violencia intrafamiliar porque no se está pagando la pensión alimenticia. Entonces, en realidad, esta nueva figura es bastante importante, es bastante nueva, o sea, todavía no hay mucha certidumbre de cómo lo van a tratar los jueces de familia, pero es algo existe. a tener en cuenta Sí. también para quienes no están pagando la pensión de alimentos, que esto podría llevar eventualmente a un juicio por violencia intrafamiliar. Perfecto. Y por último, me gustaría hablar también del maltrato habitual. Esta es una figura que se incorporó hace unos años en nuestra legislación, que antes, un ejemplo, si a mí, por ejemplo, me pegaba a mi pareja, yo denunciaba por un acto de violencia intrafamiliar y el tribunal investigaba ese acto de violencia intrafamiliar. Pero podía ocurrir que después me volviera a pegar, o que en realidad me pegó varias veces. Entonces, en realidad, cada hecho era un delito específico sobre el que yo tenía que denunciar, que tenía que probar, si muchas veces era complejo poder probar que todo y cada uno de estos hechos habían Claro. ocurrido. ¿Ya? Entonces se creó una nueva figura, entendiendo que en realidad la violencia intrafamiliar, más que un hecho aislado, es una conducta, muchas veces permanente en el marco de una relación afectiva o relación de familia, que se denomina el maltrato habitual, que es cuando la persona que ejerce actos de violencia intrafamiliar los realiza de manera permanente. Y esto lo que facilita son dos cosas. Primero, facilita la prueba a presentar, que en el fondo yo no tengo que probar todos los actos de violencia intrafamiliar, sino que algunos hechos han ocurrido a lo largo del tiempo, y además establece una condena más alta, porque se establece condenas y sanciones penales que eventualmente podrían cumplirse con una pena efectiva. Entonces, este es un delito también bastante importante. Entonces, lo primero, que va incluso de 61 días a 3 años de presidio. Aquí lo más importante que ustedes tienen que tener presente es que
siempre que existe un acto de violencia intrafamiliar, la única forma de que esto tenga una condena es haciendo las denuncias. Y las denuncias también les van a entregar ciertos beneficios, porque en el marco de la violencia intrafamiliar, ya sea que se denuncie a los tribunales penales o a los juzgados de familia, van a obtener medidas de órdenes que son medidas cautelares. Y esas medidas cautelares pueden ser, por ejemplo, que quizás es la más conocida, la orden de alejamiento. Claro. Es decir, que este agresor no se acerque, agresor o agresora en realidad, no se acerque a mí, y en el caso de que lo haga, yo pueda denunciar y esta se enfrenta a una condena penal que tiene una pena que no es baja, de 541 días a 3 años a aquella persona que incumple una orden de alejamiento. Eso, y en el caso que sea reiterativo, por ejemplo, que se denuncie y que siga después esta persona que tiene la orden. Cada hecho es un nuevo incumplimiento que le puede traer aparejado una condena de 541 días a 3 años. Es decir, si lo incumple 3 veces, son 3 veces ese delito. O sea, claro, por Entonces, cada vez no que es se le menor. ocurre hacerse el chistoso o la chistosa, tratando de romper la ley, entonces va a tener las mismas sanciones. Efectivamente. Y además, y esto muchas veces para las personas que están en pareja o que viven juntas, dicen, ya, pero ¿y qué saco si vive conmigo? Además de la orden de alejamiento, el tribunal puede ordenar la salida inmediata del o la agresora del hogar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo interponer una denuncia, explico un poco los hechos, trato de fundarlo lo mayor posible y el tribunal puede ordenar a los días después que esa persona la saquen por la fuerza de la casa o del hogar. Entonces, Esto también se estipula, disculpa, depende también el grado de violencia que por exista, supuesto, todo por se va supuesto. O manejando sea, según. si estamos según hablando el de grado. quizás de solamente de ofensas, normalmente el juez va a optar por buscar, porque también hay salida alternativa. O sea, hay que tener presente que el procedimiento de violencia intrafamiliar no solamente busca condenar, sino que muchas veces también reparar este problema, porque al final del día, las personas que está denunciando y el denunciado son parientes, son familiares, pueden ser cónyuges. Entonces, no siempre el grado de violencia intrafamiliar va a dar lugar a una condena, porque también existe un procedimiento que busca reparar el daño causado, que las personas se traten y eventualmente que puedan recomponer el vínculo. Pero también es importante que exista voluntariedad. ¿Por qué? Porque a veces la violencia intrafamiliar es algo tan arraigado a las personas que no existe voluntad en la otra parte de solucionar el problema. Y si eso es así, bueno, tenemos las medidas, que ya son las medidas punitivas que van a ordenar a la persona que salga del lugar y eventualmente una condena penal. Perfecto, ¿ves? Entonces un montón de cambios, un montón de alternativas, pero lo más importante, como dices tú, es denunciar siempre y no dejar que estos hechos, como decía, ya sea verbal, sea económica o física, se conviertan en hábitos, porque al final eso es lo que pasa, se vuelve un círculo vicioso y cuesta mucho salir a las personas que son violentadas, como decíamos, en cualquier aspecto. Entonces Exacto. es muy importante que no dejar pasar estos hechos. En realidad, Justamente. nadie está obligado, porque haya lazo sanguíneo, nadie está obligado a aguantar ese tipo de situaciones. No, y el último consejo que les puedo dar, si tienen un problema que se viene arrastrando de hace mucho tiempo y están indecisos si esa violencia puede ir al juzgado de garantía porque puede ser un delito o al tribunal de familia, mi consejo es preséntenla ante el tribunal de familia. Cuando tengan lesiones recientes del mismo día o del día anterior, tribunal penal. Cuando no lo tengan, incluso aunque haya habido violencia intrafamiliar física, preséntenlo al tribunal de familia. ¿Por qué motivo? Porque es más rápido. Tribunal de familia en una semana puede tener una orden de alejamiento y la persona haber salido del hogar, incluso a veces más rápido que eso. Lamentablemente el sistema penal es bastante más lento, si bien tiene sanciones más severas, es mucho más lento. Por ende, la forma más rápida y expedita, cuando no haya lesiones recientes, tribunal de familia. Perfecto. Pablo, muchas gracias entonces por comentarnos estos temas tan relevantes. Fue como un mix, hablamos un poquito de todo, pero bastante claro que eso es lo importante también porque son datos que a usted en su casa le puede servir por si lamentablemente se está enfrentando a alguna de las situaciones entonces que Pablo nos planteó el día de hoy. Bueno, pero si usted algo lo está acongojando, necesita asesoría jurídica, Pablo, la cámara es suya, ¿dónde lo encuentran para que pidan ahí la mejor atención en el Maule? Ok, bueno, está saliendo en pantalla en www.jurismaule.cl. En la página web van a encontrar todos nuestros medios de contacto, que puede ser WhatsApp, puede ser a través de Instagram, llamadas telefónicas o visita presencial. Por ahora tenemos oficina en Talca y en la ciudad de Curicó. Esperamos prontamente tener oficina acá en San Javier. Eso. De todas maneras, quien no pueda viajar y sea, por ejemplo, de San Javier, nos puede agendar una llamada o una videollamada. Miren, qué mejor. Entonces, todas las facilidades para que se pueda atender con ustedes. Pablo, muchas gracias entonces. Muchas gracias nuevamente a por estar otra semana con estos temas tan relevantes. Yo aprovecho de despedirme. La próxima semana yo ya no voy a estar en el matinal, así que disfruten con la compañía de Matías y quizás nosotros nos vamos a topar ahí por la calle mientras reemplazo a Yanko Morales. Que tengan excelente fin de semana, maneje con cuidado, disfrute y nos encontramos pronto.